Eh, Vamos a recomenzar, a iniciar esta otra parte. Como mencionaba hace ratito, sí habrá que hacer, tengo el tiempo limitado como siempre, creo que es una constante, no una variable el tiempo. Entonces, pero sí me atrevo yo a que nos pasemos, si es necesario, un poco para que quede lo más claro posible. Voy a hacer el esfuerzo de darme a explicar en muy poco tiempo y de manera concisa cualquier duda que haya con relación a esto que vamos a presentar y que tiene que ver justamente con, digamos, un resumen muy rápido de lo que es la representación coherente de la Tierra, es decir, las categorías de IPCC, los criterios de IPCC más bien dicho, y cómo estos criterios los utiliza México con su sistema de clasificación de cobertura, de uso de suelo y vegetación. Dejemos ahorita de lado lo de si es cobertura, si es vegetación, si es uso de suelo. Es un sistema que cubre el 100% del territorio nacional y que nos sirve en términos prácticos para avanzar en ese sentido. Y cómo se utiliza este sistema de clasificación para reportar a un nivel más fino que el propuesto por el mismo IPCC, que son solamente 6 categorías. Es decir, tenemos 6 categorías, tenemos unas, digámoslo así, subcategorías que son un nivel más fino de desagregación de estas categorías IPCC, que son los estratos de vegetación. Me voy a referir por ellos como estratos de vegetación, y cómo estos estratos de vegetación contienen a su vez pues todos los tipos de vegetación y sus variantes en términos de fase de desarrollo y desarrollo de vegetación, es decir, vegetación secundaria, arbórea, arbustiva, herbácea. Y esto en un tiempo para una serie, es decir, para una serie de INEGI que tiene ciertas características, y para el resto de las series, es decir, todas las series de INEGI, como estas categorías, estratos, tipos de vegetación tienen relación con lo que IPCC le llama como, de diferentes formas, le llama subcategorías o transiciones. Subcategorías, o sea, cuando hablamos ya de subcategoría transición de acuerdo a IPCC, ya nos referimos cuando interviene la cuestión tiempo. Entonces, aquí la forma en cómo se hizo para la sexta comunicación fue a través de matrices de transición, es decir, a las series de INEGI en el tiempo ya las convertimos, a estas categorías las convertimos en subcategorías o transiciones temporales, que pueden ser o permanencias en el tiempo de una clase o de un estrato o cambios. Entonces, aunque le llamemos transiciones, pues también hay permanencias en clase, ¿no? Pero es una transición en el tiempo, no de manera general o subcategoría. Entonces, ya hablamos reservorios, ya hablamos o vamos a hablar de categorías IPCC, de estratos de país, de subcategorías o clases de transición, y son las que necesitamos para más o menos tener en el radar para esta presentación. Son 4 puntos los que voy a tocar en esta presentación, y son los que les mencioné. Es la serie de uso de suelo, las series de uso de suelo y vegetación y su sistema de clasificación, las categorías IPCC, que me voy a ir muy rápido en algunas, los estratos de vegetación y las transiciones o subcategorías. Para la primera, y me voy muy rápido porque ya se vio en el taller pasado, y creo que los elementos que voy a mencionar son sustanciales para quienes no asistieron la ocasión pasada, que tenemos 6 series de INEGI que cubren el 100% del territorio nacional, que de estas 6 series, básicamente desde la 2 hasta la serie 6, el sistema de clasificación que se utiliza es homogéneo, comparable, y esto en virtud de los insumos o las características de cómo fueron generadas estas series. Lo que en algún momento llamamos la tabla de correspondencia es básicamente la unión de todos los sistemas de clasificación de cada una de las series, y hacemos una matriz de todos los tipos de vegetación posibles.
Si aquí nos llegaran a sobrar algún, podremos hacer una tabla de sistema de clasificación potencial, pero al final, como cruzamos esta tabla con lo que ocurre de acuerdo al mismo INEGI, pues simplemente nos van a aparecer las que están ocurriendo en cada serie. Es decir, que no es el caso. Nosotros tenemos un sistema de clasificación con la unión de todas las series del INEGI, hasta ahí. Si hay nuevos tipos de vegetación que en la serie siguiente se generará, pues se incluirá como una nueva fila, ¿no? O alguna variante. Los años de referencia, que es como que el centroide de los años en los que fue levantada esta información, no publicada, sino del insumo. Y esta series, el sistema de clasificación de estas series está agrupada o está ordenada en 5 grandes niveles: grupo de información, grupo de vegetación o grupo agropecuario, buscando una analogía con la otra parte de la información que se incluye en la serie INEGI, tipos de vegetación o tipo agrícola, desarrollo de vegetación y fase de vegetación o tipo de cultivo. Me voy a ir por cada una de ellas. En el caso del grupo de vegetación, ojo, la serie de INEGI, como les decía, cubre el 100% del territorio nacional. El primer nivel de INEGI de información lo tiene, son tres grupos de información. Una que es información ecológica, florística y fisonómica, que básicamente son todos los tipos de vegetación natural e inducida; la información agrícola, pecuaria y forestal; y la información complementaria. En algún momento estas eran 3 capas de información independientes, pero INEGI ahora la presenta como una sola capa, que se llama capa unión, y que no hay, digamos, situaciones de espacios vacíos entre la unión de estas 3 capas. Ahorita es una sola capa unión y cubre el 100% del territorio nacional. Dentro de cada una de estos grupos de información, particularmente, debo decirles, esta información complementaria no tiene una subcategoría, no se subdivide, pero sí las otras 2, la ecológica y la agropecuaria. La ecológica contiene a su vez en el segundo nivel los grupos de vegetación, que son los que están mostrados aquí. Son 13, sin embargo aquí se presentan 12 porque hay algo que se llama sin vegetación aparente, pero pertenece al grupo de información información ecológica, florística y fisonómica. Y por otro lado, la información de este otro grupo agropecuario, por llamarle de manera resumida, son estos cuatro grupos de información. A su vez, en el siguiente nivel, dentro de estos grupos de vegetación, por un lado, están 58 tipos de vegetación y por otro lado 6 tipos agrícolas. Estos son los 58 tipos de vegetación y son los que comúnmente conocemos en las series de INEGI. Aquí no se distinguen fases de desarrollo. Y los 6 tipos agrícolas. El siguiente nivel es para los que aplica, para los tipos de vegetación que aplica, tenemos vegetación primaria y vegetación secundaria en un siguiente nivel que se llama desarrollo de vegetación. Y esta es una forma esquemática de representarlo. Un tipo de vegetación, aquí por ejemplo el bosque de Oyamel, tiene una vegetación primaria, por decirlo, y un desarrollo de vegetación secundario, que a su vez tiene 3 variantes o 3 fases de vegetación, que son arbórea, arbustiva y herbácea. Entonces, en términos, digamos, cada tipo de vegetación tiene hasta un máximo de 4 posibilidades. Que en la realidad ocurra, pues hay que irnos, digamos, a cada una de las series del INEGI. Este es solo un resumen y es justo de una de las publicaciones, basada en una de las publicaciones de la última guía de interpretación del INEGI, que es todos los tipos de vegetación y su desarrollo y fase de vegetación en las cuales existe esa clase en alguna de las series del INEGI. Y aquí nos podemos ir con detalle. En el caso de uno es que aplica para estas diferentes desarrollos y fases cada uno de los tipos de vegetación.
aquí vamos a encontrar efectivamente lo que comentaba Jorge, que hay matorrales o hay algunos tipos de vegetación que no tienen vegetación, creo que este no es un buen ejemplo de la parte superior de la tabla, pero que no tienen vegetación secundaria. Sí, por aquí está el matorral sarcocaule, sarcocrasicaule, que no tiene vegetación secundaria arbórea, pero sí tiene las otras, o etcétera, ¿no? Aquí estas opciones de posibilidades en lo que llamamos tabla de correspondencia pega con cualquiera de las series, desde la serie 2 versión reestructurada hasta la serie 6. ¿Qué quiero decir con versión reestructurada? Que es que la serie 2 justamente fue el parteaguas en generar un sistema de clasificación que es el que actualmente se utiliza, ya que antes era distinto, ligeramente distinto. Recordarán a lo mejor los mezquitales o los huizachales, que era, en este caso estaban los huizachales, ahora no están los huizachales, fueron absorbidos por parte de algunos de mezquitales, los bosques bajos abiertos, parte se pasaron a bosques de encino, otra parte se fueron a pastizales. Entonces sí hubo una modificación en el sistema de clasificación, que a partir de la serie 2 reestructurada hasta la serie 6 es homogénea y es de la que les estoy hablando. ¿Te hago preguntas ahorita o prefieres aquí? ¿Sí? Pues dos preguntitas. Una es, ahí tienes una clasificación que dice bosque inducido y veo que no tiene una clasificación secundaria. Esto entiendo que son bosques nuevos, generados o algo así, ¿o a qué se refiere? Esa es una. ¿Y por qué no hay diferencia en estratos o en clasificación? Y la otra es sobre agricultura. Vi que lo tenías y tenías una clasificación de agricultura, pero ¿consideran agricultura por parejo? Por decir, un cafetal sin sombra y bajo sombra, ¿se considera de la misma forma? En el primero del bosque cultivado, en el que dice bosque… ya. Sí, el bosque inducido es una… como tal, pues sí resulta… A mí me resultó un poco complicado. No, lo que pasa es que hay una etapa, y los que hemos salido a campo, dentro del tipo de vegetación, voy a empezar por otro lado. Cuando uno va a campo hay tipos de vegetación que aún están en etapas o en condiciones muy abiertas, muy perturbadas, uno reconoce el origen, digamos, o por la composición, el tipo de vegetación al cual pertenece, y a eso se refiere la vegetación secundaria herbácea, en el estado más, digamos, más alterado de la vegetación. Pero sin embargo hay vegetaciones o hay condiciones en campo donde uno no reconoce precisamente el origen de ese herbazal o de ese matorral, y en algunos de los casos, salvo precisiones que Jorge nos haga de favor, a qué se refiere exactamente como bosque inducido, es cuando no tenemos bien identificado, y no sé, me atrevería a decir que se ha vuelto una clase pues difícil de identificar o de segregar, ¿no? En la condición templada o tropical. Su contribución no es mucha en términos de superficie, pero sí ocurre en el sistema de clasificación ese bosque inducido. No sé, Jorge, si aquí nos quieras echar la mano. Bueno, hay una clase dentro de las estadísticas de uso del suelo y vegetación, que es la vegetación inducida como tal. Bueno, para cuestiones técnicas de tipos de vegetación podemos recurrir a la página de INEGI. Por ahí en recursos naturales, en uso del suelo, viene la guía para la internet, vienen todos los conceptos desde formación vegetal, tipo de vegetación, desarrollo y bueno, las claves que trae cada uno. Y dentro del apartado de formación de vegetación inducida está pastizal inducido, palmar inducido, bosque inducido, que no tiene ninguna afinidad con los tipos de vegetación de la región. Es un bosque como tal, pero no corresponde a ninguna afinidad ecológica, florística o fisionómica. Y bueno, para clasificar un bosque inducido o cualquier tipo de vegetación inducida tenemos que ir a campo y bueno, revisar las series anteriores si estaba ese tipo de vegetación
y ya posteriormente con colecta, con conocimiento ya de herbario, es como se hace el cambio. A ver, entonces tengo ahí una pregunta medio macabra. Entonces, ¿qué hago con las 5,000 hectáreas de cedros y caobas del ejido Tres Garantías? Son totalmente inducidas, llevan más de 50 años plantándolas, pero está etiquetado como selva mediana. Entonces, ¿no es un bosque inducido? ¿Qué hago con las plantaciones de melina que tenemos en todo el estado de Quintana Roo? Nos pasa la misma cuestión por aquí en el estado. Bueno, hubo una salida de campo que tuvimos anteriormente, creo que fue, no recuerdo si fue en Amanalco o en Manantlán, que fue acá para Toluca. ¿Es Amanalco? Sí, ¿va? Sí. Entonces, bueno, fue por ahí esa cuestión, era lo mismo, era un bosque que tenía mucho tiempo, pero que tenía manejo. Como tal, ya no es un bosque natural, pero sí tiene que cambiar porque lo que clasificamos nosotros es uso del suelo, no la cobertura que vemos como tal. Eso sí ya cambió de una cobertura natural de algún bosque. Y en esa parte de la selva sería más o menos revisar, ¿cuántos son hectáreas? Alrededor de 3,000 hectáreas que están manejando actualmente. Ajá. Ahí el problema sería ver el histórico y ver cuál fue el origen como tal de eso, y teníamos que ir a hacer una validación. Pero bueno, como tal, desconozco bien el punto, será cuestión de revisarlo y podríamos manejar por ahí un proyecto conjunto. Pero ahí depende mucho más bien de la afinidad, porque si bien son especies que son no características, pero que tienen presencia, ahí es difícil, porque una cuestión inducida no es básicamente, o sea, no se puede poner un bosque inducido de algún tipo forestal en matorrales xerófilos. Es una especie que obviamente tiene que tener afinidad y que tiene que ser en cierta forma ecológicamente autosustentable. Entonces, si tenemos especies de selva que por alguna cuestión fueron plantaciones inducidas dentro de algún tipo de selva, ahí es una cuestión de análisis y en cierta forma histórica. Pero bueno, tenemos que hacer una visita a campo y bueno, revisar bastante bien. Es un término confuso, pero sí, bueno, es más que nada de origen antrópico. Pero es muy difícil decir, cuando tú das facilidades para que una especie de selva, bueno, quitas todo para que esa especie tenga más desarrollo y más crecimiento por manejo, ahí es algo un poquito complicado. ¿Como agrícola? Especies monumentales, especies de 30, 35 metros de altura, pero eso es un proceso agrícola, es un proceso de domesticación de la especie como el del maíz. Entonces, esa es la parte, al menos en Quintana Roo, que tenemos un montón, pero un montón de ejemplos de esta naturaleza que nos saca canas verdes a la hora de hacer las equivalencias, ¿no? Sí, no, bueno, simplemente un ejemplo también muy palpable que, bueno, sí pudimos documentarlo muy bien porque tuvimos la colecta botánica desde el inicio, desde serie 2 más o menos, es al sur de Chiapas. Hay un área que, bueno, ya acabando la planicie costera de Chiapas, es un área grandísima de cafetales que están bajo sombra. Para cuestiones de cobertura salen como selva lo que sea, selva mediana, alta, son selva. Uno va a hacer la colecta de campo y no hay selva, hay cafetales. Entonces, como cobertura son selva, pero como clasificamos uso del suelo, viene como agricultura de temporal. Y para la cuestión de Amanalco también fuimos a revisar por ahí unas cosas y en las áreas de uso del suelo es un polígono grandísimo de agricultura. Sin embargo, cuando revisamos lo que serían las imágenes de satélite, vemos pues sí, coberturas, reflectancias correspondientes a bosques y a selvas. Pero bueno, una vez más, no clasificamos cobertura, sino uso del suelo. Entonces sí, es un problema que tenemos por ahí para clasificar las series. Es un punto muy interesante ese ejido Tres Garantías, pero bueno, nosotros no podemos cambiar un tipo de vegetación si no tenemos el previo y correcto conocimiento con colectas y bueno, la dinámica evolutiva de la zona. Bueno, mencioné Tres Garantías porque es uno. Entre muchos, claro. Pero son aproximadamente 180 ejidos forestales en Quintana Roo y en Yucatán tenemos también una buena cantidad de ejidos forestales y en Campeche, es decir, la península de Yucatán en ese sentido, no sé si nos han dejado olvidados, pero tenemos un montón de broncas ahí para ese tipo de conversiones. Sí, gracias, buenos días.
En este tema del bosque cultivado y el bosque inducido, digo, salvo lo que comenten Jorge, la etapa secundaria, al ser un bosque plantado, no aplica, porque todos digamos que son masas coetáneas de la misma edad en donde no se diferencian estas etapas secundarias. Creo que así se asume, ¿no? Que no hay esa, o no se distingue esa sucesión al ser un bosque plantado. No sé si sea como el concepto que se maneja de bosque cultivado y bosque inducido, y no tiene justamente las etapas sucesionales que se presentan en la vegetación. Sabemos que en campo se puede dar, pero en sí la teoría de un bosque cultivado creo que es así, porque es un bosque plantado en donde, bueno, la descripción del bosque cultivado e inducido nos habla de reforestaciones y demás, ¿no? Entonces yo entiendo que es lo que lleva a que no tenga estas etapas. Y bueno, lo que es el bosque cultivado y el bosque inducido, para términos de reporte, nosotros lo que hemos hecho es considerarlo dentro del bosque, independientemente de que sea que sea cultivado, que sea de tipo antropogénico, porque tiene estos elementos arbóreos de cierto porte ya, de ciertas edades, en donde pues bueno se categoriza ya como una masa arbolada, puede ser ya adulta, ¿no?, para considerarse dentro de esta categoría. Tal vez aquí lo que se pudiera hacer cuando está identificado un área como la que comenta usted, que ya tiene, bueno, que se sabe que es cultivada pero con especies característicos de una selva mediana y demás, que esa clasificación puede servir en términos de reporte, insisto, para buscar a lo mejor una ecuación alométrica o algún, pues no sé, que sea más afín a ese tipo de vegetación por la estructura de especies. No lo consideramos como un cultivo agrícola por los elementos leñosos, por los elementos arbóreos que bueno tienen otro comportamiento y en este caso pues la cantidad de carbono y eso difiere, y lo que pues prácticamente diferencia un cultivo agrícola de por ejemplo nosotros que lo consideramos como parte del bosque, pues es justamente el que genera madera, ¿no? Entonces, pues sí, aunque es de tipo antropogénico, lo consideramos dentro del bosque como tal, cultivado o inducido, y lo diferenciamos de otro tipo de zonas agrícolas. Entonces, pues básicamente eso es lo que podría aportar, salvo de las etapas sucesionales, que pues sí, a lo mejor si se puede como precisar mejor, pues estaría bien. No sé si se vale, o no quisiera que se convirtiera así en un diálogo, la presentación es lo importante, pero nada más una puntualización, eso depende de la especie. Caobas, cedros, se deja que desarrolle todo el estrato bajo, meninas no, porosos, tiene un comportamiento de acumulación de carbono de tipo bosque, pero no genera madera. Entonces, ahí yo creo que tendría el INEGI que hacer un esfuerzo de ampliar su lista en términos, como lo mencionó Rubí, en términos de estimación, en términos pragmáticos, insisto en que que es un tema de discusión, incluso no es reciente, sino de toda la vida, entre coberturas, tipos de vegetación y usos de suelo, que en términos estrictos son criterios independientes. Lo que sí es cierto y que aprovechamos de INEGI es que este sistema de clasificación que mezcla estas tres cosas, estas tres aproximaciones distintas, cubren el 100% del territorio nacional,
que si tenemos claridad en dónde agrupamos cada una de estas clases, que es mutuamente excluyente una de otras, podemos tener una estimación de tanto de su superficie como del factor de emisión que asociemos a los cambios de esa clase. De tal manera, no estoy diciendo por esto que sea menor la discusión, pero el hecho de tenerla bien identificada y totalmente discreta, podemos tratarla de tal manera como dentro de tierras forestales, que fue como la tratamos. Tierras forestales en términos de IPCC, en términos de FRA se mete como bosques, con usos distintos, que pasa lo mismo con otros tipos de vegetación, que a la luz de la interpretación del método de INEGI no se pueden identificar si abajo está abriendo un tipo de actividad, pero que por los elementos que se tienen florístico, fisonómico, estructurales, pues te dan elementos para poderlo caracterizar como un tipo de vegetación hacia lo natural o hacia lo antrópico. Y esto pasa con este tipo de plantaciones o de zonas de reforestación que no las, en la masa forestal, una reforestación si es tropical o es templada, está en función de en qué ecosistema, en qué área contigua esté reforestándose, y es parte, digamos, del total de lo que INEGI meta como una sola clase, ¿no? No estoy diciendo por ello que no sea importante su discusión, pero de alguna manera queda estimada su contribución como parte de una clase. Digo, y además hay que considerar su superficie, sí, en términos relativos también, en términos de contribución. Ahora, la cuestión de las especies se resuelve con modelos, que si hay modelos específicos para la determinación de biomasa que apliquen a esa especie, esa es la que se le usa. Esa es la que se le utiliza para estimación de su biomasa y carbono, de acuerdo a los datos de inventario que se hayan levantado. Si tenemos un diámetro mínimo en el cual registramos que es de 7,5 y ahí para arriba toda la biomasa, pues ese es nuestro límite inferior. Biomasa por debajo, que en el inventario no registramos, en el inventario forestal no se registra, pues esa queda excluida, digamos, ¿no? No por ello significa que no sea importante hacer el esfuerzo por incluir aquellos tipos de vegetación cuya contribución del sotobosque llegue al 20-30% de la biomasa total aérea, ¿no? Pero bueno, aquí lo que queremos decir es que el sistema de clasificación, cada una de las clases contribuye de manera definida al total nacional. Y bueno, aquí el bosque cultivado y otros tipos de vegetación que también tienen mucho tiempo, como los bosques subtropicales que reconoció Rendosky en el Bajío, pues son también tipos de vegetación originales que en su momento pues ya se mantuvieron durante muchas décadas y han estado, así que incluso hasta los caracterizamos si tienen vegetación, algún tipo de como sucesión secundaria dentro de lo mismo esencia que son secundarias, ¿no? Que son tan estables en el tiempo que ya sabanas, sabanoides, algunos tipos de vegetación estables, pero de origen antrópico, ¿no? Aquí lo interesante es y bueno, que tenemos esta información. Ahora, el sistema de clasificación es lo que me gustaría enfatizar, es que el sistema de clasificación del INEGI está basado en dos trabajos principales: en el trabajo de Rendosky para grupos de vegetación como grandes ecosistemas, y el de Miranda y Hernández X a nivel de ya tipos de vegetación. Este sistema de clasificación se utilizó bajo sus ciertas restricciones y sus ciertas modificaciones para implementarse a nivel de INEGI para poder establecer límites en estos tipos de vegetación. De tal manera, lo que quiero decir es esto: los tipos de vegetación son tipos de vegetación escala 1:1. Son tipos de vegetación que encontramos. Seguramente en los estados encontraremos asociaciones que Rendosky las define, o fisonomías que Miranda las define, muy específicas de un determinado cacto con una determinada briofita, que en términos fitosociológicos es otra cosa, pero que hasta cierto nivel de terreno corresponde a un tipo de vegetación. Es decir, ¿qué haría falta? Y es un comentario personal, para escalas más finas, es el mismo sistema de clasificación con una limitación en términos del polígono que vamos a establecer que sea más fino, ¿no? Es decir,
es un solo sistema de clasificación congruente, pienso yo, en términos de escala de campo, pero cuya área mínima debería de ser menor que la que se utiliza a escala de INEGI, unos 250,000, pero no por ello significa que INEGI, digamos, por el tipo de trabajo y por el tiempo que se tarda en generar toda esta información y todo el rollo, pues es lo que genera. O sea, está utilizando un sistema fino de clasificación, un sistema temático fino en una escala, a lo mejor que es mejorable en términos de escala. Y esa parte es importante. Sí, Rafa, me parece muy interesante la pregunta, es legítimo, ¿no? O sea, ¿qué hago cuando el insumo no cubre lo que yo sé que está en mi territorio, ¿no? Con las 5,000 hectáreas de plantaciones. Y bueno, lo que dice en términos de técnica para integrar un inventario, lo que dice la convención es que los datos de actividad deben cubrir 4 características: deben ser adecuados, deben ser coherentes, deben ser completos y deben ser transparentes. Me da la impresión, así a bote pronto, que tener información sobre algunas plantaciones no es suficiente para cubrir estos principios, que más bien los estados tendrían que desarrollar una estrategia para caracterizar su territorio, su uso de suelo y vegetación, o bien con la información que tienen tratar de darle cumplimiento a estos principios, ¿verdad? Que fue algo que dijo el ingeniero Raúl en la mañana, como esa invitación a que, por ejemplo, los inventarios estatales, forestales y de suelos generaron cartografía que cumple con los 4 principios, escala 1 a 50,000. O sea, que tendría que verse más bien desde una perspectiva más completa, más estratégica, o veo muy complicado cómo ciertos elementos, porque creo que el IPCC inmediatamente, bueno, no tanto el IPCC, se estarían, digamos, incumpliendo este marco de referencia general para todos, que son las metodologías del IPCC. Porque alguien diría, bueno, ¿y qué pasa con las otras 5,000 hectáreas deforestadas? ¿Por qué solo se registra, digamos, las plantaciones? Es decir, se incumplen estos principios de coherencia, transparencia, que más bien tendría que tener otro enfoque más estratégico. Gracias. Voy a continuar. Perdón, Rafa, y que por lo pronto lo que tú estás exponiendo son las técnicas del inventario nacional, ¿verdad? Así es. Es decir, tuvimos que utilizar insumos de escala nacional, pero que no estamos diciendo que esos son los que los estados deben de usar. Así ¿verdad? es, así es. Ya se me acabó el tiempo, pero es el tiempo efectivo en mi caso, el tiempo que yo voy a platicarles, aunque me mate ahí Miriam. Si considero que se va a ver más adelante, me voy a brincar un poquito. Todo lo anterior, todo lo que hemos discutido hasta ahorita es el primer punto, que es el sistema de clasificación del INEGI. El siguiente son los criterios de IPCC y me voy directo a ellos. No los vamos a leer, estos están directamente en la fuente, de tal manera que cada país está en la condición de acuerdo a esos criterios, poder incluir qué tipos de vegetación o qué sistema de clasificación de su cobertura de país mete en cada uno de estos 6. Aquí están los 6: tierra forestal, tierra de cultivo, pastizales. Entonces, el resultado de la inclusión de INEGI dentro de estas categorías fue dado en talleres en su momento, cuando inició estoy hablando más o menos del 2012, para la última comunicación nacional y antes el reporte bienal, en talleres con INEGI, donde se hizo justamente la discusión de qué entra en dónde y por qué. Es decir, se dio toda esta discusión en un órgano colegiado con INEGI, INEC, CONAFOR, y lo que se derivó es la tabla de correspondencia, que en algunos casos creo que ya la tienen, y si no se comparte. Está impresa, pero pues es un resumen, está impresa ahí en sus carpetas. Al interior de estos estratos de reporte
están todos los tipos de vegetación, del INEGI. Y como les decía, bueno, bajo estos criterios que utiliza INEGI, que son de fisonómicos, florísticos, estructurales, es que se hicieron estos estratos que son los que ustedes tienen allí en sus hojas. Ahí hubo toda una discusión que a lo mejor nos llevaríamos mucho más tiempo y mucho tiene que ver con discusión no solo de bosques cultivados, sino de otros tipos de vegetación. Esto se hizo a la luz de los inventarios anteriores de emisiones, de qué debía ir en dónde, ¿no? Entonces, los invito, no me voy a meter a este detalle, y si no, en dado caso les hacemos llegar, les compartimos lo que viene siendo la tabla completa, es decir, todo el sistema de clasificación, las 216 clases al nivel más desagregado, 16, 19, 20, las que son todas y cómo se agruparon a las categorías de IPCC, pasando antes por los estratos. Y ya con base a esta revisión pues podemos pues abordar algunas preguntas ya particulares. Pero lo que les quiero decir es que este proceso se dio, no fue en una sola sentada, fue un proceso de discusión, de qué se mete en dónde, de acuerdo a los criterios, lo de humedales, es decir, se revisó con ese detalle. Estos son solamente algunos de los ejemplos más conspicuos. En la presentación pues los pueden ver con detalle cuando se les comparta. Y al final resultó esto: clases, y aquí sí lo voy a mencionar, clases, por ejemplo, esas clases artificiales que menciona INEGI, como son otros tipos especiales, bueno, el nombre exactamente no lo recuerdo, especial otros tipos, son tipos de vegetación que era difícil en su sistema de clasificación meterlos en algún lado, ¿no? O por ejemplo la vegetación hidrófila. La vegetación hidrófila incluye desde Popal tular hasta el manglar, ¿no? Entonces lo que nos dimos a la tarea en el marco del reporte bienal y de la sexta comunicación es pues los tipos de vegetación que son preferentemente arbóreos y que casan más con la definición de tierras forestales, pues se meten en tierras forestales, y los que tienen menos, por sus características, se parecen más hacia la categoría praderas, pues se metieron en praderas. Ojo, como tal no son praderas, pero en términos de los criterios de IPCC, cuyo nombre es praderas, se parece más, de tal manera que algunos tipos de vegetación que no son praderas se metieron, de acuerdo a estos criterios, en esa gran categoría de IPCC que se llama praderas, junto con los pastizales. Y esto lo represento con estos cuadros rojos. En la tabla de correspondencia se ve muy claramente cuáles son praderas y cuáles son tierras forestales. Y lo propio se hizo con las otras clases del sistema de clasificación, tanto la parte agrícola, que se separó la parte de tierras agrícolas con cultivos preferentemente anuales y semianuales. Siempre habrá diferencias, y aquellos de agrícolas perennes que pueden corresponder, de acuerdo a cómo se interpretó en su momento la serie, a huertos, incluso posiblemente a todas las áreas, o aparte, no a todas, sino aparte de las áreas aguacateras o de naranjales, etcétera. Entonces, lo interesante es que, bueno, está discreto en la clase de tal manera que podemos ver su comportamiento en la serie, ¿no? Habrá que hacer la validación, hacer las revisiones y hacer todas las contribuciones necesarias que siempre el INEGI, yo que recuerdo, siempre estas discusiones se dieron, digo ya antes con otros sistemas de clasificación de la cobertura nacional, antes de que se terminara la serie 2. Y pues yo creo que va a seguir habiendo, ¿no?, contribuciones en este sentido de que si estamos o no de acuerdo, que se meta o no se meta. Aquí lo interesante es que quede totalmente explícito en una serie temporal qué estamos metiendo en qué clase, para que las comparaciones en términos de deforestación, es decir, si definimos qué vamos a meter como bosque, por lo tanto estamos definiendo de manera indirecta que las transiciones
de esa cobertura forestal hacia una clase sin cobertura, pues estamos considerando como deforestación, no como tal deforestación, porque no estamos metiendo, tenemos que meter tiempo, ¿no? Como pérdida de la cobertura forestal. Entonces, es importante tener mucha claridad qué estamos metiendo en cada una de las clases para poder definir y poder hacer comparativos todos los datos de deforestación cuando salen las cifras, independientemente de que se consideren oficiales o no, es que metodológicamente sea claro lo que estamos diciendo. Y esto pasa cuando vemos los datos del FRA, que es un subconjunto de, o sea, la categoría bosques del FRA es un subconjunto de lo que viene siendo tierras forestales para IPCC, y que seguramente para estudios estatales o regionales, de acuerdo a lo que se defina tierra forestal o bosque o cobertura forestal o cobertura arbolada, es que vamos o no a definir los procesos que ocurran en estas áreas, ¿no? Entonces es importante, aquí lo interesante es que tengamos claridad qué estamos incluyendo en cada clase, que en muchos de los casos de las revisiones de las comunicaciones anteriores, incluso de trabajo local, pues a veces no tenemos mucha claridad qué se está metiendo, ¿no? Eso viene desde la primera comunicación, si usaron datos del inventario preliminar o si del inventario de gran visión, donde estaban los bosques fragmentados, que no sabíamos si eran bosques fragmentados de zonas templadas o de zonas tropicales. Es decir, desde ahí y desde siempre va a tener que haber una claridad en qué estamos metiendo en dónde, para poder definir o poder entender, ok, sí, esa tasa de deforestación sí me gusta, no me gusta, porque incluye tales o cuales categorías, ¿no? Esta es la que tienen ahí impresa, no me voy a parar. Aquí ya pasamos, es decir, ya vimos categorías, ya vimos INEGI, ya vimos categorías IPCC, ya vimos estratos, que son los que tienen ahí de manera resumida, y ahora pasemos a las subcategorías o transiciones, es decir, qué ocurre cuando comparamos una serie contra otra. Y ocurre lo que les había mostrado Alfonso, son todas las posibles combinaciones. Ahora esta matriz se lee que aquí al interior de lo que son tierras forestales están todos los estratos que aparecen allí en sus hojas, es decir, podemos detectar la transición que ocurre entre cada uno de los estratos. Lo mismo podemos hacer a nivel de los tipos de vegetación. Sin embargo, es tan pulverizada para algunas clases, es tan pulverizada el sistema de clasificación tan fino que datos de inventario no tenemos para poder calcular factores de emisión a ese nivel, de tal manera que justamente esa estratificación de país es para obtener muestra suficiente para poder generar factores de emisión a ese nivel. Lo podemos haber hecho a nivel nacional, pero no, a nivel de país nos alcanza desagregar estas categorías IPCC. Y son estas que están aquí. Seguramente, y hay muchas cosas de mejora que hemos visto que hay que trabajar, que son, por ejemplo, la gran clase de bosque de coníferas, que tiene una muestra demasiado grande y cuyo factor de emisión podría verse a lo mejor robustecido, metiendo ecorregiones, haciendo una división más fina para tener factores de emisión específicos por región y no utilizar un factor de emisión nacional para toda esta vegetación cosmopolita. A lo mejor en caso contrario una selva baja superenifolia que está solo en la península es suficiente ese nivel de desagregación para esa ecorregión, si utilizamos ecorregiones o zonas de vida es suficiente, pero bueno, digo, finalmente sí siempre va a haber y hay oportunidad de poder mejorar estos factores de emisión, todavía subdividiendo más lo que ustedes están viendo ahí en esta hoja impresa. Ahora, las propuestas, todas las oportunidades de mejora de la idea o del planteamiento, la propuesta para que se pase a una implementación, pues sería un proceso, uno quisiera que fuera un proceso simple, ¿no? Pero no lo es. Seguramente a más de uno de los que estamos aquí tenemos diferentes criterios para poder validar por qué debe de estar esta clase de INEGI en una o en otra clase,
y pues nos llevaríamos demasiado tiempo, ¿no? Que en su momento pues habrá que hacerlo, ¿no? Es la misma forma, pero a nivel de los estratos de los que tienen ahí impreso. Es otra representación de la misma información de las matrices de transición, subcategorías subcategorías o clases de transición. Y bueno, las referencias, ahorita me regreso a la última diapositiva. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la anterior, esa. Ya la había presentado antes y la pregunta tiene que ver con la parte de degradación, recuperación. Se refiere a transiciones dentro de cada tipo de vegetación, por ejemplo, de vegetación secundaria herbácea, arbustiva, a vegetación secundaria arbórea sería recuperación, el sentido contrario sería degradación. ¿Únicamente se refiere a eso o se refiere también a cambios de tipos de selva o de bosque, de cobertura, digamos, de vegetación, en los que si pasa de uno que en promedio tiene menor biomasa y carbono a uno que tiene mayor, es recuperación y en sentido contrario es degradación? ¿O qué es lo que realmente consideran como degradación y recuperación ahí? Si nosotros reportáramos solamente las categorías de IPCC, de entrada me regreso a INEGI, dentro de tierras forestales están todas las fases y desarrollos de vegetación de esa vegetación base, digamos. Es decir, la vegetación secundaria arbórea, arbustiva y herbácea y la primaria están contenidas en tierras forestales, y esto de acuerdo a los criterios de IPCC. Cuando no tiene los umbrales pero puede llegar a alcanzarlos, entonces es tierra forestal. De tal manera que aquí están todas las variantes de los tipos de vegetación del INEGI, fases y desarrollos. Si tuviéramos si reportáramos una sola a nivel de las 6 categorías de IPCC, eso sería una permanencia. Lo que ocurre al interior es lo que es una dinámica propia de la permanencia, ganancias y pérdidas. De alguna manera está contenida. Sin embargo, al tener de entrada separada la vegetación primaria de la secundaria, entiéndase, en la primaria, de acuerdo a todos estos talleres y esta discusión que se dio, la vegetación primaria y secundaria arbórea se consideró como una clase. Esto les decía, por términos del tamaño de muestra. Y toda la vegetación secundaria arbustiva y herbácea se consideró como vegetación secundaria, entiéndase así, entonces, y es la parte inferior. De tal manera que toda la vegetación secundaria de estos estratos de vegetación de tierra forestal que pasaron a una condición primaria, en términos digamos de sucesión, le llamamos recuperación, y podíamos tener o tuvimos la capacidad de poder generar un factor de emisión a estas celdas, a estos recuadros, y a esto le llamamos en general recuperación de una condición secundaria arbustiva y herbácea a una primaria o arbórea. Y el proceso inverso es la degradación de una condición primaria a una condición secundaria, y es, en términos estrictos, a nivel de categorías IPCC, pues es una permanencia, ¿no? Una degradación, una recuperación al interior de las tierras forestales, ¿no? Pero con los datos propios que teníamos, que contamos, pudimos generar estos resultados. Sí, bueno, queda claro eso, pero ya al interior, para trabajar esos datos de emisión de las categorías, y entiendo, creo que es lo que preguntaba Juan Manuel, ¿cómo tratas de si tú tienes en la serie 3 selva mediana subcaducifolia y en la serie 4 ese mismo polígono es selva mediana superenifolia? O sea, eso ya es diferente
el contenido de carbono. ¿Cómo lo tratan ustedes eso? ¿O no lo toman en cuenta? Porque es el mismo polígono, pero le cambiaron la clase, ¿no? Entonces… En términos pragmáticos, aquí está, digamos, la forma en cómo se lee esta matriz, aquí están todas las posibilidades. Es decir, aquí la diagonal es el 100% del territorio nacional. De tal manera que todo lo que es permanencia, aquí no se distingue bien, aquí hay solo 3 colores, 3 posibilidades. Permanencia es la permanencia estricta, digamos, la vegetación, el estrato de vegetación primaria que permanece como primario, más la vegetación secundaria que permanece como secundaria, más todos estos errores que consideramos o asumimos que se tratan errores de interpretación, que si expresamos esta en términos de superficie y de porcentajes de superficie, la contribución que hay fuera de estas 2 diagonales más la de en medio es relativamente menor, y lo asumimos que se trataban de errores de etiqueta. Es decir, un cambio de vegetación secundaria de pino que pase a o primaria de un pino que pase a una selva mediana, bueno, voy a decir, de un manglar a un bosque de oyamel, entonces es permanencia, es decir, estamos asumiendo que es un error de etiqueta. Sin embargo, no deja de ser tierra forestal. Es decir, estamos aquí mismo en esta misma categoría, ¿no? Es decir, estamos como metiendo 2 niveles de desagregación a este nivel, uno utilizando a nivel de la categoría de tierras forestales y otro a nivel de estrato cuando contamos con información suficiente. Sí, eso cosas que es parte del mismo insumo, ¿no? Rafa, y que en el protocolo se llaman falsos cambios, ¿no? Sí, hay muchas formas de llamar que falsos cambios o errores al momento de rayar o efecto chorizo, etcétera. O exacto, ¿no? Y de que si uno asigna a la primera serie o la segunda al error, en términos pragmáticos, en términos de estimación, todo es tierra forestal y asumimos como permanencia, ¿no? Se le da como el nombre del último, o sea, de la última categoría final, porque el IPC dice como eso pasa, entonces como es permanencia, en realidad no nos importa qué dice antes, porque eso puede ser un error, pero sí cuál es la categoría final de uso de suelo, entonces de ahí se toma el último, ¿no? Sí, perdón, gracias por la precisión, me olvidé mencionar esto, qué importante. Y bueno, al final pues son las referencias, ya las había mencionado Jorge, tanto de INEGI como de IPCC, y pues básicamente esta es la presentación. Aquí lo importante es reconocer, y es lo que me gustaría que nos quedáramos, tenemos INEGI, tenemos una forma de agregar las clases de INEGI a las categorías de IPCC o los criterios de IPCC, que las categorías de INEGI son esta información suficientemente fina a nivel de campo, habrá que afinarla a nivel de área mínima, y esto ya depende de los estados como una línea base, que las clases son discretas, es decir, que no haya ambigüedad al momento de clasificar, que haya claridad, coherencia en toda la serie temporal para poder detectar y poder hablar, cuando hablemos de deforestación o pérdida de cobertura, estemos realmente hablando de los mismos criterios, por lo menos en términos del sistema de clasificación, y que esta información del dato de actividad y en términos del tiempo, pues es fundamental para asociarle a estas subcategorías, estas transiciones, un factor de emisión específico. Entonces, digamos, esta parte es sumamente importante porque se vincula, digamos, el factor de emisión pierde sentido si no tiene que ver con la actividad a la cual la vamos a asociar, y esta actividad está en función de aquellas transiciones justamente que reconocemos a partir de este procedimiento de comparación de series de INEGI que cubren el 100% de la superficie, ¿no? para el sector tierra. Entonces, los siguientes temas que se verán en el taller
indisolublemente se tienen que ver o contextualizar en términos de qué subcategoría o qué transición estoy hablando, para poder que pueda tener sentido ese factor de emisión que estamos generando. No sé si haya alguna otra pregunta y perdón por el tiempo. Solamente un comentario, sobre todo pensando en lo que se mencionó anteriormente y que se va a elaborar un protocolo, ¿no? Creo que es importante tener cuidado con la terminología que se utiliza, los términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha hablado acá en la presentación y en el documento que nos dieron para leer de estratos pero realmente no sé bien si es lo mismo que los tipos de vegetación o a cuál de los niveles, esos que hablabas de los 5 diferentes niveles, si hay uno en particular de estratos o es algo diferente, porque a mí me confunde muchísimo. Como ecólogo yo pienso en un estrato y pienso, pues sí, el dosel, el sotobosque, etcétera, y me confunde un montón y lo que está dicho ahí me parece que es como tipo de vegetación o asociaciones o etcétera, ¿no? Entonces esa sería una. Otra es lo de otros usos del suelo. Por la presentación anterior de Alphonse, yo me di cuenta de que están utilizando el término en dos sentidos. Uno, la categoría del IPCC, de other land uses, digamos otros usos, pero en la metodología de estimar los factores de emisión se refieren a cualquier otro tipo de cobertura que pasó a bosque, por ejemplo, o de bosque pasa a otro tipo. Entonces se tiene que utilizar otro término porque si no se vuelve uno loco, ¿no? Ese es el tipo de comentarios. Sí, gracias por el comentario. Y digo, a nivel interior de la unidad técnica, pues ha sido una discusión y es un proceso normal de que si usamos transiciones o si le decimos subcategorías. En el protocolo sí se está cuidando esto. Ahorita te adelanto que los tipos de vegetación como tal son los tipos de vegetación del INEGI, y es el nivel más desagregado. Lo que nosotros le llamamos estratos es la forma en cómo agrupamos esos tipos de vegetación para el reporte de la sexta comunicación, que no tiene como tal un nombre. Estrato es un nombre genérico, es un nivel de agrupación que tiene más relación con los grupos de vegetación del sistema de clasificación del INEGI, que le llaman grupos vegetacionales, en algún momento les llamaban grupos de vegetación o que les llaman incluso ecosistemas de vegetación. Eso en el documento de INEGI viene como tal. Hay una correspondencia más directa de los estratos, de los que tienen en su carpeta, con los grupos de vegetación, grupos de vegetacionales o ecosistemas de vegetación de INEGI, pero no son idénticos, no son iguales. Ya les decía, vegetación hidrófila, especial a otros tipos que son grupos artificiales. Y ya a nivel más agregado es las categorías IPCC. Entonces, al revés, categorías IPCC, estratos, y dentro de los estratos, los tipos de vegetación. Cuando Alphonse presentó ahora, esto en una serie de tiempo, ya estamos hablando entonces y viene así en el IPCC, que también de acuerdo a la traducción, si estamos viendo las guías del 96 o estamos viendo un poco las directrices o las guías de las buenas prácticas que también menciona, ya adelantaba algo de lo que iba a venir en las guías, en las directrices 2006, también viene praderas o viene pastizales y hay que, digamos, tener cuidado. No hay que confundir, digamos, de lo que se presentó hay una categoría de IPCC que se llama otras tierras. Necesito un pizarrón. Esa es una categoría IPCC. Nosotros utilizamos un término artificial que se llama otros usos para nada más conceptualizar qué es lo que no permanece
es para conceptualizar todo lo que pasa a esa tierra. Por ejemplo, yo tengo en una forma de, no sé si la tenga aquí, a ver, no sé, nos podemos buscar. Tengo yo una categoría IPCC, tierra forestal. Tierra forestal se divide en dos subcategorías: tierras forestales que permanecen y todo lo que pasó a tierra forestal. Para no poner todas estas otras 5 categorías que pasaron a tierra forestal, a la sexta, le pusimos otros usos, por llamarlo de forma genérica. Estrictamente tendremos que poner las 5 subcategorías: la permanencia de tierra forestal y todas las otras 5 categorías de IPCC que pasaron a tierras forestales. Es decir, lo que le podemos llamar en términos coloquiales reforestación o recuperación de la vegetación. En el caso de las, digamos, esa es la diferencia de otros usos que no es lo correcto y ese lo quitamos, a otras tierras que sí se queda, es una categoría, otras tierras, generalmente desprovistas de vegetación. Si nosotros consideramos otras tierras, asentamientos, humedales que ganan, es decir, las que permanecen, ahí se reportan, pero las que ganan, en términos de interés para nosotros, les llamamos deforestación. Es decir, no estamos siendo como equilibrados, ¿no?, en el uso del término o de la estructura, ¿no? Las deforestaciones estrictamente todo lo que se ganó de asentamiento, lo que se ganó de cultivo, lo que se ganó de cuerpo de agua, pero todas esas subcategorías las reportamos nosotros como deforestación. Entonces ahí hacemos como una transposición de la matriz para dirigirnos a las subcategorías que nos interesan: la permanencia, en términos de emisiones, la permanencia, la recuperación y la deforestación, que son las otras 5 categorías que se ganan en esa categoría, pero que se reportan en términos de pérdida de tierra forestal. Pero sí, eso viene bien, y además un glosario para saber que estamos hablando de humedales o de humedales en sentido más amplio, no en humedales términos IPCC, etcétera. Pero sí se trata de cuidar, y ha sido una discusión porque si nosotros mismos de repente no nos entendemos de qué estamos hablando, seguramente, y muchas gracias por el comentario, pero sí, lo estamos cuidando. Rafa, en relación a la pregunta de la estratificación, se refiere a una subdivisión de una población en grupos más pequeños para disminuir la variabilidad dentro de ese grupo y sacar la mejor información posible de los datos que disponemos. Es más en términos estadísticos que en términos ecológicos. Sí, es una estratificación sin nombre, digamos, no tiene nombre. Sí, las tierras forestales tiene 19 estratos, ¿no? Y luego a eso se refiere. Así es. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo sé que hay muchísimas preguntas y quisiéramos contestarlas todas. De hecho, este es uno de los objetivos de hacer un taller presencial, que todas las dudas que ustedes tengan se puedan resolver. Hay muchísimas cosas por ver todavía. Yo creo que incluso a la hora de la comida o tal vez después de la salida del taller podría estar tanto Alfonso, Rafa disponibles para contestar más preguntas, porque van a salir muchísimas más. Les comento que vamos con 1 hora de retraso. Eso implicaría, que a lo mejor tengamos que adelantarnos un poquito en lo demás, pero Alfonso quiere darles todo lo necesario para que ustedes puedan llegar a casa y estimar sus propios factores de emisión. Entonces, ahorita él se va a tomar unos 20-30 minutos para dar la introducción al módulo 2. Después nos iremos a comer un poquito después de lo estimado y regresaremos a las 3 para continuar con el curso. Tenemos todavía un colchoncito ahí. Si tienen preguntas, les comentaría que fueran breves también las respuestas, pero sí queremos que todos se vayan contentos y con toda la información necesaria, ¿no? Le doy el micrófono a nuestro compañero Alfonso. Ahora no sé qué hago, no sé qué digo porque ya no hay tiempo, pero vamos a ver.
Pero tenemos la suerte porque más bien lo que estamos analizando ahora de forma presencial lo vamos a poner también en línea con más detalles. Yo creo que estas preguntas, estos comentarios más bien nos van a ayudar para completar la parte que vamos a poner en línea. Sí, eso sí consume tiempo, pero es muy útil que tengamos sus comentarios para poder mejorar más bien la parte que sigue del curso en línea.